Buenos días compañeros. Mi nombre es Daniel Corea. Eh, el día de hoy pues vamos a exponer o a hacer un podcast acerca de lo que es la mecánica celeste. Sí, muy buenos días, compañeros y compañero Daniel, ingeniero. Vamos a hablar un poco de, como decía, de mecánica, pero no una mecánica terrestre, sino más bien una mecánica de los astros y de los movimientos de estos. El día de hoy pues nos vamos a salir un poquito de nuestra rama y pues vamos a entender cómo fue que inició todo esto y cómo pues se iba desarrollando lo que es la mecánica. Eh, Este tema básicamente es como de astrología, ¿verdad, compañero? Sí, astrología es del movimiento de las estrellas, de los astros y de su ubicación en el, en el cosmos, por así decirlo. Ujú. Pues, demos inicio. Bueno, en este pues, podcast vamos a hablar acerca de dos personas o dos científicos que fueron muy importantes. Vamos a hablar de lo que fue Nicolás Copérnico y Kepler. Sí, pero antes hubo un científico también, astrólogo, que se llamaba Ptolomeo. Este recopiló unos datos de ubicaciones de las estrellas que indicaban también ubicación en la Tierra, proyectaban como una ubicación en la Tierra y de esa forma podían viajar a diferentes lugares. Así los viajeros podrían ubicarse en tal lugar con unos simples datos que tenía en la tabla. Más que todo este método se usaba como una especie de brújula, como en esos años pues no se había creado el artefacto así, pues no se había desarrollado bien. Entonces pues los viajeros se guiaban mediante las estrellas, pero ellos vieron que este movimiento o que estas tablas no eran muy exactas. Sí, correcto. Cuando, por ejemplo, veían una estrella, ubicaban una estrella, ellos ubicaban un lugar, pero habían días que esa o otra estrella, por así decirlo, se ubicaba en un punto que no era de ella. Este se convertía en un desconcordancia, no sé cómo se dice. Sí, como no concordaba mucho con la información que tenían antes ellos. Sí, entonces vieron que esto no era muy exacto, como decías, pues esto lo que fue a inducir a Copérnico a investigar por qué no se daban estos datos, estas ubicaciones de cierta precisión. Y fue así como logró determinar que la teoría geocentrista estaba en un error y cambió de ser de la Tierra, el centro del universo, a ser el Sol. De ese simple cambio pudo determinar que el Sol era el centro de la Tierra y que esos datos estaban precisos solo cambiando el Sol como centro de la Tierra. Sí, claro, Copérnico, que pues eran personas muy, o sea, que tenían mucho conocimiento, porque pues él era físico, matemático, astrólogo, y si no me equivoco, hasta religioso era. Entonces, pues él se vio en la necesidad de investigar y pues llegar a una conclusión de que la teoría o todo lo que se manejaba en ese tiempo, que pues también era incitado por la iglesia más que todo, de que el centro del planeta o del cosmos era la Tierra, pero pues en ese tiempo había como una cierta disputa, o sea, si alguien llevaba la contraria de la iglesia, como que tenía problemas. Entonces, esto fue lo que llevó a que Copérnico desarrollara lo de la teoría de que el Sol es el centro bueno, de nuestro universo, por decirlo así, y que nuestros planetas giran alrededor de él y también giran en sí mismos. Y pues todo esto fue que lo motivó a él a llevar su investigación a cabo, pero su investigación estuvo pues, como guardada como un largo periodo, si no me equivoco, como fueron como 100 años en el que
de investigación que él hizo estuvo como oculta, porque pues a la iglesia por sus intereses no le convenía que se saliera, o sea, que saliera a luz este nuevo descubrimiento. Sí, pues tenía miedo de que lo tacharan de herejes, y en ese tiempo hasta los quemaban por creer tanta ficción, por así decirlo, y no creer en la ley de Dios. Entonces esos los tachaban como brujos, herejes, y por eso tenían miedo de que lo quemaran en la hoguera. Y claro, pues, me imagino que tuvieron que haber sido tiempos como un poco difíciles para ellos, ¿va? Porque imagínate tener tanto conocimiento y tener miedo de sacar a la luz porque pues van a atentar contra tu vida, no tuvo que haber sido fácil, pa. Un poco difícil en esos tiempos, pero al saber que la ciencia tenía la razón en ciertas cosas, pues creo que lo impulsó a creer en cosas verídicas. Sí, claro. Y en este punto es donde nosotros también empezamos a hablar, o bueno, aparece otro pues, científico, por decirlo así. ¿Me puedes ayudar con su nombre? Es que es un poco complicado, ¿va? Sí existió otro científico, matemático, físico, astrólogo, lo que sea, que fue inducido por Copérnico, y fue este científico Johannes Kepler, que fue un hombre profundamente religioso. Él, además de inducirse por el descubrimiento de Copérnico, también sintió cierta duda por cómo estaba creado el universo y cómo Dios había creado tanta perfección. Entonces, él, por estos cuestionamientos, estas dudas, quiso estudiar las distancias y los movimientos de los planetas, de los astros. Y entonces, en ese tiempo se creía que habían 5 planetas. Entonces se cuestionó por qué habían 5, y esto lo relacionó con las 5 figuras, cuerpos geométricos regulares que existían o que se conocían en esos tiempos. Entonces hubo, como quien dice, un rival, por así decirlo, un mentor, no sé, que era un astrónomo, Tycho Brahe, quien le decía: no construyas una cosmografía fundada en abstractas especulaciones, basarla en los sólidos cimientos de la observación, y desde allí ascende gradualmente para averiguar las cosas. Pues siendo un mentor, lo que le decía fue que, o más bien siendo una competencia, pues no creyera tanta ficción, por así decirlo, no creyera tanta imaginación en la que él tenía. Entonces, esto como Era que... como básicamente que lo desanimaba. Bueno, él desarrolló 3 leyes, que son las leyes conocidas como las leyes de Kepler, que pues son muy interesantes porque él se dedicó más a lo que fue los movimientos de los cuerpos en el espacio. Entonces, pues tiene la primera ley, por decirlo así. Dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Pues una manera más sencilla de entender esto es que los planetas giran alrededor del Sol describiendo elipses, donde el Sol siempre será uno de sus focos. La segunda ley de Kepler dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto pues tiene que ver un poco con la velocidad de los planetas alrededor del Sol, que pues esto nos dice que la velocidad de los planetas alrededor del Sol no es constante. Esta pues aumenta cuando están cerca del Sol y disminuyen cuando pues, se alejan un poco más de él. Y la tercera ley de Kepler dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita. Pues esta última ley es un poco más compleja de entender porque pues ya se descubre lo que es hasta una fórmula física, la cual pues en otro momento pues explicaremos más a fondo, compañero. Sí,
fueron descubrimientos que se complementaron sí, completando con fórmulas, con experimentos y así, y fue lo que fue lo que dio inicio a formular la ley esta tercera ley fue la que dio inicio a formular la ley de la gravitación de Isaac Newton. Newton. Ujú. Correcto, entonces lo que nos enseñan todos estos científicos es pues a seguir preguntándonos y observar, más que todo observar hasta que lleguemos a la razón como ellos dieron. Sí, bueno, para concluir, yo puedo decir que es muy interesante ver cómo a través de la observación pues, se descubrieron tantas cosas en el planeta, o sea, tantas cosas como el cosmos, en qué parte del cosmos estamos situados. Y todo pues esto nos lleva o nos da la conclusión de los movimientos que tienen los cuerpos o materia dentro del universo. Eh, pues gracias a ellos, pues son prácticamente los precursores de la astronomía moderna. Y como vuelvo y repito, gracias a ellos, pues ha sido un avance en la humanidad y pues de alguna u otra forma hemos llegado hasta el conocimiento que tenemos ahorita. Sí, que esos personajes nos impulsen para seguir haciendo investigaciones, observaciones y que tal vez en un futuro podamos ser los próximos Copérnico o Kepler en el futuro. Ojalá que así sea, compañero. Pues ahora, sin más que decir, nos despedimos. Espero les haya gustado este tipo de conversación, este tipo de exposición que quisimos hacer con mi compañero. Y pues les deseamos un buen día. Salud.